La cultura de un pueblo es todo lo que define a ese pueblo, no solo es el arte y poco más, que es como se entiende cuando se ven las cosas de manera simplista. Y es muy grave cuando este simplismo proviene del mundo de la política y de estamentos privados con un cierto poder de influencia, porque limita la profundidad y perspectiva de la evolución de esa sociedad. Puede llegar a ralentizarla de una manera considerable. La cultura, que viene de cultivo, es la esencia de un pueblo, es el resultado de toda su andadura a lo largo del tiempo. Es desde cómo come, cómo se mueve, cómo habla, cómo sonríe, cómo llora, cómo piensa. No solo son sus fiestas, su música. Todo lo que subyace en una comunidad es cultura. Por lo tanto, es algo trascendente. Y es muy importante que se mantenga un proceso de desarrollo consciente, porque de lo contrario peligra la continuidad de ese grupo social. Y esta es precisamente la realidad que viven tantos pueblos originarios de la Amazonía. ¿A ustedes les ha pasado que un mundo necesitado de recursos llegó a su mundo y generó un gran impacto? A causa de eso, una buena parte de los pueblos originarios amazónicos han perdido la perspectiva de sí mismos, afectando de una manera determinante a su evolución natural. Está muy clara la recesión cultural que viven y no parece que esté frenando, porque buena parte de las gentes de los pueblos originarios amazónicos se empeñan en imitarnos, pero imitan unas formas y unos fondos que están en crisis, nuestra crisis. No lo permitan, porque ustedes a priori tienen dos grandes valores de los que deben tomar conciencia, y a los que han de cuidar, mimar incluso. Uno es material y el otro inmaterial. El material es un inmenso bosque que nutre de equilibrio al planeta entero. El inmaterial es una todavía palpable conexión con la esencia que rige la naturaleza, algo que nosotros perdimos de tanta ciencia, tecnología y evolución del pensamiento intelectual. Y en este momento crítico, nuestra sofisticada sociedad, en un claro fin de ciclo, necesita replantearse estas cosas. Y por supuesto que no hemos de renunciar a nuestra evolución, ni muchísimo menos. Pero ahora ya toca hacer una reflexión profunda respecto al punto en el que estamos y por qué hemos entrado en esa crisis social, económica, moral en la que vivimos ahora mismo en Europa. Nuestra sociedad ha convertido la ciencia, la tecnología, la economía, el intelecto en un todo, pero eso tan solo son herramientas, no tienen alma. Lo que da precisamente alma, calidad a estas herramientas es el nivel de consciencia que tiene el grupo cultural que las utiliza. Y para que esa calidad pueda manifestarse en toda su plenitud, hemos de conectar con lo esencial de la vida. En Europa ahora mismo carecemos de referentes morales profundos porque somos huérfanos de nuestros ancestros. Y una parte de esta realidad atávica perdida es la conexión íntima con la naturaleza. Estamos absolutamente desconectados de ella. Creemos que reciclando y hablando de ecología ya está todo hecho, pero no es así. Y en este momento de falta de referentes morales profundos, ¿qué está sucediendo en Europa? Pues entre otras cosas, que se está incrementando el pesimismo y que están apareciendo movimientos sociales de ultraderecha y ultraizquierda que alteran la paz social. Y además, un porcentaje elevadísimo de la juventud solo piensa en divertimento, en consumo. En los pueblos originarios de la Amazonía todavía subyace la esencia que nosotros perdimos. Por eso ustedes pueden llegar a convertirse en un referente para la gente en Europa. Y eso es algo que deben saber para sacarle el mejor partido posible. Pues además, esto les dará su lugar en el mundo, algo que ahora no tienen. Y no tienen porque están intentando sobrevivir. Y sobreviven en parte porque en muchos casos se empeñan en imitarnos. Imitan nuestros modelos económicos, imitan nuestros fondos y nuestras formas, y no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo de eso que imitan. Imitan a una sociedad en crisis y por eso se impregnan también de esa decadencia, que se une a la suya propia, a su crisis cultural, y por lo tanto la incrementa. Esta crisis cultural que tienen también viene dada porque en su pasado, no tan lejano, carecían de lectura y escritura y con un vocabulario no tan extenso, y eso les puso todavía más en contraste con nosotros. Para poder jugar un papel en este mundo ya claramente globalizado, necesitan incorporar y desarrollar su propia abstracción mental y su propia creatividad, que ahora está muy limitada.
Y en eso nosotros podemos ayudarles, porque tenemos gran experiencia en gestión de la abstracción mental. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que en este momento de la historia somos dos mundos cuyas diferencias, que a priori podrían ser un factor de separación, se convierten en factores complementarios para nuestra riqueza mutua. Nosotros necesitamos aprender a redescubrir la esencia que perdimos por el camino y a reencontrarnos con la naturaleza, algo que no podemos hacer solos porque necesitamos de su ejemplaridad. Y ustedes precisan de caminos para abrirse a una abstracción mental que les llevará directamente a la creatividad que necesitan para retomar su propia evolución cultural y poderse relacionar de tú a tú con el mundo globalizado. Nosotros necesitamos salir de nuestra zona de confort y humildad para dejarnos enseñar por ustedes. Pero ustedes necesitan desapegarse de los rencores del pasado y de las desconfianzas que nos tienen, aunque sean lógicas, porque el rencor y la desconfianza limitan siempre la lucidez. De ahí la idea de crear un centro de desarrollo intercultural en el que Europa y la Amazonía, ambas con sus propias crisis como nunca las ha habido, se reencuentren y se reconcilien para enriquecerse mutuamente y aportar más luz a la humanidad. El desastre ecológico y cultural en la Amazonía y la situación económica y social en Europa requieren de un manos a la obra lo antes posible y con la mayor lucidez posible. Hay quien piensa que las cosas están tan mal que haría falta una revolución. Sin embargo, estudiando la historia de manera objetiva, es fácil llegar a la conclusión de que las revoluciones provocadas para cambiar contextos sociales han traído más dolor que otra cosa. Y ustedes en Perú lo saben de primera mano, porque sufrieron el efecto de un terrorismo desgarrador que buscaba hacer una revolución y lo único que provocó fue un auténtico desastre. Creo que un trabajo de desarrollo cultural profundo puede llegar a ejercer un efecto positivo en la sociedad, sin traumas, sin dolor, tanto que se convierte en parte de la solución que necesitamos para revertir un tiempo de crisis y reenfocar el futuro. Y todo ello sin poner en conflicto a nadie con nadie. Pura cultura de la paz. Pero hemos de unir a nuestros dos mundos porque ni ustedes pueden hacer solos lo que necesitan cambiar y evolucionar, ni nosotros tampoco. Un desarrollo cultural propio, en sinergia con la interculturalidad necesaria en este mundo globalizado, es a la vez un nexo de unión y una medicina natural auténticamente regeneradora a nivel social. Lo ancestral y lo moderno, unidos, pueden llegar a dar solución a ciertos problemas de un mundo que ahora está prácticamente en el límite. Una simbiosis que considero perfecta para reenfocar el siglo XXI, pero hemos de ser capaces de verlo y de traspasar los resentimientos, las desconfianzas, la soberbia, porque eso nos quita lucidez para entender esta profundidad de la que les estoy hablando. Yo he aprendido a entender más al bosque cerca del que vivo en Barcelona, uno de mis lugares de reposo, de conexión, gracias a haberles conocido. Y eso que me creía conectado al bosque, con la particularidad de que ninguno de ustedes me ha hablado de naturaleza profunda. Pero cuando les miro, de sus ojos se desprende una esencia que no encuentro en las gentes de mi mundo. Cuando he visitado sus comunidades, solo estando ahí, ya han despertado en mí esa esencia que perdimos en Europa hace tanto tiempo. Sin embargo, por otro lado, cuando veo que se entusiasman con las ideas que les propongo, pero luego cuando vuelvo a Barcelona parece que todo entra en un tedioso letargo, confirmo y reconfirmo que necesitamos urgentemente un contexto tangible y operativo de interrelación entre nuestros dos mundos. Por eso propongo la creación del Centro de Desarrollo Intercultural Amazonía-Europa, porque se puede crear una sinergia sin precedentes. Solo hemos de tomar conciencia de ello y ponernos a trabajar. Y en esto no solo hemos de esperar el apoyo de las instituciones públicas. El tejido social tiene un papel incluso más relevante porque es más sensible. Y creo realmente que estamos preparados para meternos en esta aventura maravillosa. Para concluir, quiero hacerles un pequeño resumen de las líneas con las que podemos empezar a trabajar en conjunto. Y ustedes obviamente deben aportar también sus ideas. A priori planteo 4 pilares. 4 ámbitos básicos que hemos de regenerar o reenfocar para esta idea de desarrollo cultural. Estos 4 pilares son pedagogía, salud, mundo agrario y desarrollo artístico. Adelanto algunas claves y profundizaremos en ello en los encuentros de trabajo.
En el ámbito de la pedagogía hemos de cuidar urgentemente la formación y reciclaje de profesoras y profesores autóctonos amazónicos. El nivel ahora es más que cuestionable. Y esto se ha de hacer trascendiendo incluso el enfoque intelectual. Por otro lado, crear metodologías para la implicación de las familias en la educación de sus hijos, simbiosis escuela-hogar. Y luego el rediseño de planes de estudio para prevenir que quienes quieran entrar en la universidad provenientes de los pueblos originarios no fracasen al primer año o al segundo de su ingreso, como parece que está pasando en un porcentaje preocupante, y no es por falta de inteligencia, sino a causa de unas formas ajenas a su mundo. Respecto a la salud, hemos de encontrar la manera de darle valor a la medicina ancestral sin ponerla en conflicto con la medicina moderna. Esto es absolutamente posible. En Europa estamos más que abiertos a esta nueva perspectiva. Y en este sentido, hay que dar más valor a comunidades y gentes como las que tuve el privilegio de conocer en Quimiriqui, en el distrito de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo. Esta comunidad es todo un ejemplo que nos permite un buen punto de partida, aunque hay más gente en la selva con interesantísimos conocimientos en este campo. Pero además hay que reciclar a los profesionales de la salud para que entiendan cómo revertir la enorme cantidad de desnutrición que hay actualmente y que a pesar de lo que se hace, no frena. Algunos de ustedes estuvieron en la conferencia que di en Satipo y comprobaron que esto sucede porque algunas perspectivas están equivocadas y que no solo es posible solucionar el problema, sino que es más fácil y barato de lo que parece. Respecto al ámbito del mundo agrario, decirles que es posible hacer una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente amazónico. Hay un grupo de ingenieros agrónomos con gran experiencia que están esperando a que termine esta época de pandemia para incorporarse a nuestro equipo de trabajo, no solo para enseñar a reenfocar el sistema agrario, sino para formar también a docentes universitarios. Respecto al arte, hay dos cosas que debemos tener muy presentes. La primera es que entendamos que el arte puede convertirse en un factor de regeneración social y de ayuda en la pedagogía de primer orden. La segunda es que hemos de subir el nivel de calidad, pues actualmente deja mucho que desear. Han de evolucionar sus propias formas, sin hacer lo que ahora hacen, copiar otras ajenas a su contexto, porque eso no solamente les frena, sino que provoca una involución irreversible en su cultura. Si se sabe hacer, esto tiene incluso la cualidad de influir positivamente en el conjunto de la sociedad entera, porque podemos hacer terapéutica social en macro con el arte, y en menos tiempo del que imaginan, porque ustedes tienen cualidades que permitirán trabajar a buen ritmo. Hay mucho más por decir y mucho por profundizar, pero sirvan estos detalles para que nos hagamos a la idea de por dónde empezar a reenfocar este Centro de Desarrollo Intercultural Amazonía-Europa, y desde donde ya no es Europa aportando fondos como limosnas, sino un verdadero intercambio de cualidades entre dos mundos que se necesitan más que nunca.